Bueno, buenas. Mi nombre es Francis Fernández. Mi trabajo durante ya casi 30 años ha estado más relacionado con la docencia, la investigación, la crítica de arte, la curaduría. Y dentro de todo ello, desde hace ya más de 20 años, más relacionado con procesos experimentales, con procesos que forman parte de estas mismas investigaciones que he ido desarrollando, tanto como curador como tanto crítico de arte. Me han invitado a este panel con un video que por la distancia, estoy en México, hay una diferencia de 7 horas respecto a buena parte de Europa, porque aunque mi formación profesional tiene que ver con el campo de la curaduría y de la crítica de arte, yo no establezco ninguna diferenciación, para mí todo tiene un sentido relacional y mi formación de base es precisamente desde las artes visuales. Estudié grabado, hice una obra un tanto menor como pintura, todo el know-how de base me ha permitido entonces moverme en diferentes morfologías y por eso en algún momento determinado, como yo siempre digo, cambié los pinceles por los píxeles y entonces me dediqué más a trabajos desde la computadora. Y después entonces fuimos trabajando otro tipo de técnicas que tienen que ver con no solo el videoarte, que es la antesala a lo que yo considero el new media o los nuevos medios o converging media, emerging media art, pero todo proviene de este gran espacio que ha sido lo intermedial, lo transmedial en consecuencia, desde los años sobre todo 70 hasta del siglo XX hasta ahora, ¿no? En ese campo es en el que más me he estado enfocando, relacionado con lo que es programación, lo que tiene que ver con activismo, con videomapping, con instalaciones de carácter intersensorial, donde también se activan determinados elementos a partir de sensores de base programática que adquieren entonces un funcionamiento desde un punto de vista real, ¿no? Una transición desde lo analógico hasta lo digital, sin desdorar la importancia de los artilugios de carácter cinético que pueden derivarse en consecuencia con todo un proceso de programación que esté vinculado con los medios tecnológicos aplicados a las artes. Trataré de dar respuesta a las 3 preguntas que me han enviado para poder entonces participar dentro de este panel. La primera está relacionada más bien con cómo es que se reestructura el mundo del arte a partir de todas las movilidades, los procesos migratorios, los procesos también de desplazamiento tanto de artistas como de otros agentes culturales a través de determinados niveles o estamentos de la institución arte. Soy bastante escéptico en ese sentido. No considero que los artistas hayan sido motores realmente de cambio dentro de ni los movimientos sociales ni las artes en su relación con la institución. Ha sido todo lo contrario. Es curioso, parece una paradoja. La institución arte, que es algo formado desde finales del siglo XVIII y todavía persiste hasta hoy con diferentes modalidades, desde lo más tradicional, desde lo más académico, hasta lo más contemporáneo, entre comillas, siempre ha estado un tanto desfasada. Eso es una verdad de perogrullo respecto a los instrumentales de la práctica artística. Y la práctica artística supuestamente ha estado como 2 pasos delante de lo que entiende, lo que comprende, lo que percibe los mecanismos de la institución arte. Sin embargo, esto, y por eso ahí está el sentido de lo paradójico, no establece una posición de poder de los artistas. Al contrario, los artistas en toda la historia del arte han estado supeditados a estas relaciones con la institución arte. Sean relaciones que los legitiman o sean relaciones que los llevan al ostracismo. Estoy tratando de ponerlo de una manera muy blanco y negro, muy binaria por una cuestión de tiempo. Hay muchos matices intermedios. El dadaísmo que nosotros conocemos, todos los fenómenos que se dieron en Zurich, todos los fenómenos que se dieron dentro de la primera meca del arte moderno del siglo XX, que fue París, lo que irradiaba hacia otros espacios europeos y también de América, todo lo que viene siendo los fenómenos identitarios de construcción cultural moderna y de vanguardia, en el espacio hispanoamericano, más sus desplazamientos hacia lo que es el contexto de Estados Unidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos ponen a nosotros en evidencia es que los artistas no establecen un cambio en ese sentido de las estructuras del mundo del arte. Las prácticas artísticas de todas maneras son sacadas, son extraídas por un proceso de decantación completamente piramidal. No podemos ser ilusos, no podemos ser naifes en ese sentido. De 100, 1, si acaso, 2, 3, 4, vamos a tirar así una estadística un tanto flexible, pueden trascender
de cada uno de los momentos históricos que han ido conformando la historia del arte. Tan es así que ignoramos muchos, y esos son los que constituyen muchos de esos hallazgos historiográficos después, ¿no? Y que van entonces, como puede haber sido Vermeer de Delft en un momento determinado, ignorado en su momento, aun cuando tuvo cierto reconocimiento, pero no tanto, como el que va a tener durante finales del siglo XIX y sobre todo el siglo XX, por artistas como Dalí o por grandes dictadores como Hitler. De pronto los mecanismos de legitimación de la historia del arte no están dados a partir de esta idea que nosotros todavía seguimos pensando de que los artistas somos los que podemos mover determinadas cosas. Tal vez hay momentos importantes, creo que con la contracultura de los años 60 puede haberse dado, y todavía hay algunos atisbos de ello. Creo que es algo que forma parte de este sentido neorromántico y utópico que nos caracteriza a muchos de nosotros. Pero realmente el arte es un negocio para muchos otros. Yo no lo veo así, de hecho soy muy malo en ese sentido, pero el arte, y lo pueden ver perfectamente en los ejes culturales que se dan en Europa, en el contexto español, ni se diga. Ahora salieron de la feria de Arco, yo le digo la feria de asco. Soy un tipo de antiferia porque me interesan más las pesquisas, las investigaciones, que todo lo que tiene que ver con la comercialización y la cosificación y la mercantilización del arte. Sé que esto es un elemento importante para los artistas poder vivir, pero existen otras maneras también más riesgosas, mucho más complejas, que nos llevan a todos nosotros a sufrir, a padecer determinados problemas vitales incluso, en tanto la circunstancia con la que nos estamos moviendo hoy es crítica. Las movilidades que se están dando de muchos artistas y sobre todo de artistas que no forman parte del contexto europeo son bastante complejas. Lo he visto incluso trabajando con muchos artistas alemanes. El componente del arte no es un componente que tenga un nivel, una capacidad, una dinámica para modificar cosas. Es un proceso muy sotoboche, es un proceso de gota a gota, y creo que en estos momentos no estamos viviendo una época que nos lleve a nosotros a entender que los artistas somos motores de cambio. Algunos elementos en la pregunta tienen que ver con este artista migrante que se resiste ante la discriminación y el racismo. Yo en lo particular no he vivido ello. He vivido elementos idiosincráticos culturales como los que viví en España, como los que he visto en otros contextos, con los cuales no tengo nada que ver. Me he conectado durante todos estos años a nivel internacional con los artistas que cultivan también mucho de lo que yo y otros, sobre todo otros, han estado fomentando dentro de un tipo de arte que no es tradicional, que es completamente experimental, que es cuestionador tanto desde lo morfológico, desde las herramientas que emplea, como desde los conceptos que también se están moviendo dentro de la obra. No es un arte para nada que sea lindo, que sea decorativo, es un arte que realmente, como yo digo, no es un arte masajista, es un arte de terrorismo simbólico, es un arte que mueva las cosas y que nos haga ver que hay otras capacidades también para poder entender a las artes visuales más allá de lo visual. Las artes relacionadas con lo tecnológico están muy vinculadas con otra manera de concebir la creación. Por eso un artista puede ser curador, un artista puede ser crítico, puede ser un exégeta, puede ser un cuestionador, puede ser un investigador y viceversa. Es un trabajo en team, interdisciplinario, con la idea idílica, paradigmática de ser transdisciplinarios en algún momento. El mundo del arte se reestructura a partir de lo que le interesa a los intereses de la institución arte. La institución arte es uno de los rubros que más plata hace. Es uno de los que primero cayó cuando vino la pandemia y se está tratando de recuperar desesperadamente. Pero esto no tiene nada que ver con lo que son los valores culturales, los valores lingüísticos, espirituales, cognitivos y de otros ámbitos que implican al arte más serio. El arte que tiene que ver con la reestructura posible del mundo del arte es un arte que está más vinculado con los estamentos de lo comercial, con los estamentos de un posicionamiento de este tipo de artistas que entonces aparecen en catálogos, que es super fashion y todo esto. Eso no tiene que ver con la producción más seria, en mi opinión, respecto a las artes visuales. Otro elemento está vinculado también con la segunda pregunta, y es que debemos revisar realmente cuáles son las fuentes filosóficas y teóricas que hoy por hoy se están moviendo. Hay una propensión a las ideas de Byung-Chul Han, y Byung-Chul Han es interesantísimo en tanto un crítico del capitalismo que se está viviendo contemporáneamente. Pero detrás de Byung-Chul Han hay otras
fuentes mucho más interesantes. Está Giorgio Agamben, que creo que debemos entonces verlo mucho más, porque está más vinculado con todo el pensamiento de Foucault, con todo el pensamiento de una línea que también viene con la escuela de Frankfurt, neomarxista en su momento, y que es crítica respecto al capitalismo real, como también lo ha sido respecto a los comunismos y los socialismos reales. Los procesos del comunismo, o más llamado comunismo, de lo que viene siendo el sentido también tergiversado del socialismo, se han ido al diablo. Y está claro porque es una izquierda que no es izquierda. Es un proceso supuestamente de revolución y de cambio que no ha sido tal cual. Ha sido lo mismo que ha estado criticando todo el tiempo respecto a los contextos del capitalismo, e incluso lo ha ido asimilando como es el contexto del cual venimos varios de nosotros. Cuba, de una manera neoliberal, de una manera completamente brutal, entrando de un modo sin afeites, completamente primitivo en un capitalismo que establece nuevamente un apartheid, una especie de desplazamiento de la sociedad respecto a la Jet-Set. Y esto sí influye mucho en la percepción a lo mejor sensible de artistas orgánicos, de artistas que tienen y que emplean lo intelectual y lo sensorial y lo creativo para poder indagar, calar en determinadas problemáticas de orden social, de orden ideológico, de orden político y no solo estético. Genera incluso otros niveles de lenguaje. Pero creo que debemos ir más allá de lo que propone Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es una figura mediática, aunque diga que no. También tenemos otros pensadores, como puede ser Thomas Piketty, que viene del campo de la economía, crítico respecto a los mecanismos del capitalismo contemporáneo. Todos ellos sí están hablando de algo que Byung-Chul Han nombra la sociedad del cansancio, pero realmente todos ellos están un poco hablando de algo mucho más complejo que tiene que ver con cómo nosotros estamos ante un proceso. Y en eso los artistas, me parece que es muy importante que lo tengamos presente, los artistas, estamos en un proceso de transición de una etapa que está dando un pataleo, está en su cama Fowler y está ya agonizando en casi que un proceso previo al letargo de su muerte. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos ante un orden que todavía no tiene forma. Esto yo lo veo desde un punto de vista de las artes en las producciones que he estado haciendo, no solo en Cuba, sino en Europa, en Estados Unidos, acá en México, y que me da cada vez más la idea, y es una de las pocas cosas en las que creo, en que nosotros estamos, si somos conscientes de las herramientas del siglo XXI, estamos creando la antesala, estamos en un umbral, en una suerte de threshold, para algo que todavía no tiene nombre, que todavía no tiene forma, que es ese sentido de una mirada contemporánea a determinadas problemáticas de nosotros como seres humanos dentro de una sociedad que ya está expresando un hartazgo total y una desdefinición de los estamentos modernos que han estado dirigiéndola todo el tiempo. Y esto no es exactamente un análisis posmoderno, sino es un análisis que destruye las nociones de identidad nacional, que destituye el sentido de la soberanía. Y ahí Agamben es muy interesante percibirlo en sus análisis filosóficos. Y cómo todo esto en el campo de las artes nos permite entrar en zonas experimentales, sobre todo utilizando herramientas tecnológicas, para podernos ver a nosotros, los seres humanos, en ese umbral de un posible renacimiento. Un posible renacimiento que a lo mejor nos lleve 20, 25, 50 años, con ciertos desfasajes, porque sí es cierto que hay un reordenamiento de centros y periferias en estos momentos, a raíz de una sociedad policíaca, a raíz de una sociedad donde todo se está controlando, la sociedad global, tanto la oriental como la occidental, y ahí se ve perfectamente con China, sus proximidades ahora con la India, con un proyecto ultranacionalista casi en el contexto hindú, con un proyecto como el de Putin, que ahora ha salido reelegido nuevamente, y estos sentidos que son reaccionarios de alguna manera, que se mantienen en las posiciones de lo conservador, de una tradición, y esa tradición como una ilusión de la permanencia, está en una fricción constante en estos momentos respecto a algo que todavía, repito, no tiene forma. Y se está gestando a partir de una porción mínima dentro de la sociedad
que está tratando de ser más sensible a las problemáticas. Todavía está muy desorientada. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo con un proceso de medievalización y lleno de prejuicios, reactivo por completo. Y creo que nosotros los artistas no estamos haciendo mucho por ello en ese sentido. Nos estamos dejando llevar por las ferias, por el fashion, por la pasarela. Estamos cayendo a veces en esa trampa de un rococó, de mucho cuidado, dentro de una cultura que bien Hannah Arendt, y creo que ahí también hay que indagar nuevamente en todo el pensamiento sobre el sentido de la banalidad. Esta banalización de nuestro pensamiento nos hace perder de vista qué cosa es importante y qué cosa no es importante, qué es la ética, qué es el deber ser, qué es la vida. Y esto es lo que está trayendo en consecuencia todos los desmanes y todo el desastre el cual estamos viviendo, no desde el 2019 o desde el 2020, sino desde el 2008, pero es consecuencia de un proceso anterior. Estamos viviendo una época crítica y creo que los artistas todavía nos hemos como que acorralado, ¿no? Y sería bueno llevarlo a discusión. Ojalá que esté equivocado yo en ese aspecto. La práctica ha dicho lo contrario. Algunos, pocos, han sido disidentes, problematizando, debatiendo todos estos elementos, pero creo que no es suficiente aún. En este sentido, esto me conduce a esta tercera pregunta. A mí me parece que las culturas latinoamericanas tienen mucho que aportar a las llamadas naciones canónicas. Ha habido siempre un feedback entre los llamados centros y periferias, ¿no? Esto es un discurso súper viejo, lleva más de 40 años en discusión, incluso bienales que han estado trabajando a partir de estos conceptos, pero creo yo que los artistas latinoamericanos en sus movilidades, y ahí tenemos ejemplos buenísimos como Saraceno, que tiene un laboratorio interesantísimo en Berlín, Lozano Hemmer, que se mueve sobre todo en el contexto desde Canadá, pero están trabajando con procesos combinatorios interesantísimos donde incluyen sus formaciones, pero además las formaciones de otros especialistas que forman parte de un team. No se pierde el sentido autoral de ellos, pero a la misma vez hay un proceso bastante heterogéneo donde está implícito el uso de tecnologías cuando es necesario. Porque también a veces la gente utiliza la tecnología como hoy con la inteligencia artificial, el ChatGPT, toda esta historia. Eso no es arte todavía. Esos son procesos creativos previos a algo que irá adquiriendo una forma. Pero los procesos de inteligencia artificial hace rato que están dentro de los procesos artísticos. Lo que pasa es que es una manera más solapada. El arte no tiene que andar con fanfarrias por ahí, como diría Borges o como decía Wole Soyinka, el escritor Nobel nigeriano. El tigre no anuncia su tigritud, solamente es tigre. Y todos lo conocen por su rugir. Entonces no necesitamos estar diciendo soy artista de New Media o soy artista latinoamericano. Creo que a veces caemos en un patetismo cuando hablamos de esa manera. Nosotros mismos nos estamos poniendo el cartelito de artistas periféricos y creo, en mi experiencia, que eso no es necesario. He trabajado con artistas de diferentes contextos, desde Corea, Noruega, Irán, Alemania, Estados Unidos, México, Italia, Cuba, España, Nicaragua, Colombia, y todos hemos estado hablando de tú a tú, en un mismo nivel de lenguaje. No hay una diferenciación. Esas diferenciaciones nos están haciendo muchas veces daño. Y a veces incluso cuando nos encontramos con estos petulantes que también forman parte de esa primera institución arte que conforma la primera pregunta, lo que tenemos es que hacerles ver de que nosotros podemos hablar en el mismo lenguaje e incluso podemos ir por encima de ese lenguaje, que fue lo que pasó con el boom latinoamericano en una época, que fue lo que pasó con todo el modernismo que va como boomerang del contexto hispanoamericano a la región ibérica. La renovación de las lenguas en el contexto español se debe en gran medida a lo que estaba sucediendo a principios del siglo XX en Latinoamérica. Entonces, sin chauvinismos de ningún tipo, hay que ver que todo esto es un flujo. Y ese sentido del flujo es lo que no podemos perder de vista. Creo que cuando entonces nos ponemos el cartelito de artistas cubanos, o de artistas latinoamericanos, o de artistas de periferia, estamos haciéndole el juego a unos cuantos estúpidos que forman parte de la institución arte y que quieren seguir conformando ese sentido de estratificación de las artes, cuando realmente hay un nivel hoy por hoy donde no hay un desfasaje.
El desfasaje está en las mentes de cada uno de nosotros, está en los folclorismos que nos han hecho tanto daño, están en el afianzarnos a falsas identidades que han ido creándonos a nosotros la noción de identidad cultural durante más de 100 años en los contextos no solo latinoamericanos. Somos consecuencia de un pensamiento que salió de París, que salió de una revolución en 1789. Todo ha sido una impostura en ese sentido. Y hoy estamos en este tejido súper complejo, reaccionario y crítico, precisamente porque las nociones identitarias acostumbradas, que forman parte de los estamentos de lo moderno, ya están modificándose. Esa es mi opinión y es la que yo quería traer a colación dentro de este panel. Muchas gracias y espero que sea más para discutir que para confirmar.